Shalom, antes que nada les desearé el bien a cada uno de ustedes. Esta parasha es una de las más intensas espirituales de todo Bereshit, porque trata del tikkun emocional y la confrontación con la sombra, que era Esav, y el renacimiento de lo que es nuestra alma. Y en esta parasha se las voy a explicar. Comencemos. Bueno, todos sabemos que Jacob recibe la bendición de Isaac. Desde ese momento su vida cambió, porque él ya cargaba con algo en su interior, ¿no? Que probablemente lo guardó en una cajita y lo dejó dentro de su interior, esperando que un día pueda elevar esa circunstancia en su tiempo correcto, ¿verdad? Porque él sabe en su interior que debe de enfrentar ese conflicto que va a ser el más grande de su vida. Y ese era su hermano Esav. Y Esav tenía un carácter muy fuerte y probablemente quería hasta matarlo. Entonces vamos por orden y hay que estructurar esto, ¿no? Esav, ¿qué es lo que representa? Pues Esav representaría lo que es la sombra, el deseo egoísta, los aspectos más impulsivos de nuestra alma. Y muchas veces uno puede actuar sin control. Y tal vez tiene muchas máscaras y muchas caras. Por ejemplo, se te puede presentar un estilo de enojo. O sea, tener acciones imprudentes. Como también, por ejemplo, lastimar al prójimo. Ya sea con insultos, con palabras, con chismes. Da lo mismo. Esa es la energía de Esav. Y bueno, Jacob representa lo que es la luz, que es la conciencia y es la columna central. Entonces, Jacob era todo lo contrario a Esav. ¿Y qué nos muestra la energía de Jacob? Nos enseña que es bueno, por ejemplo, conectar con la luz, con una tefilá, con una oración. También nos muestra cómo es bueno actuar en el mundo físico con conciencia. Y es la parte espiritual que todos tenemos dentro dormida. Entonces, una vez sabiendo que tenemos una parte espiritual dentro de nosotros dormida, lo que hizo Jacob fue primeramente oró y después manda regalos a Esav antes de verle, ¿no? Aquí hay que evaluar muy bien. Jacob tenía una conexión muy fuerte con Akadosh Baruj Hu. Y antes que nada aquí miramos cómo Jacob acude a Akadosh Baruj Hu. Y por discernimiento espiritual envía regalos. Definitivamente era un estratega espiritual Jacob, porque sabía bien que cuando enviaba regalos, eso suaviza la energía de la oscuridad. Y aquí les pediré que presten atención. ¿Cómo podemos suavizar a la sombra? ¿Cómo se puede suavizar esta energía? Hay que tenerla contenta. En este pasaje es algo muy delicado, porque lo que sentía Jacob cuando miraba a Esav era que Esav mostraba demasiada oscuridad, y eso es lo que a él le daba miedo. Esta clase de miedo no es físico, sino totalmente era espiritual. Él percibía la energía de Esav, la energía de la oscuridad. Esav estaba muy molesto con Jacob y Jacob podía percibir las energías y pudo percibir a Esav. Esa energía de oscuridad, esos impulsos que Esav no tenía refinados, tal vez esa sombra interna que demostraban sus ojos, todo lo que se resiste a la luz da miedo. Entonces Jacob muy inteligentemente le entregó regalos a Esav. Y no significa que él cedió ante lo negativo, ni quería agradar a lo superficial de esa oscuridad. En realidad sabemos que pues Jacob miraba más que Esav. Entonces él no tenía una necesidad egoísta, ¿no? Simplemente quería suavizarlo por dentro, suavizar su fuerza y recordarle que siempre fueron hermanos. Y eso va a redirigir la energía, o sea, la va a elevar a la luz. Uno no puede luchar con la oscuridad, uno la tiene que elevar. Eso es lo que más funciona. Y así, como les digo, se puede refinar la energía, simplemente con un acto de dar. Y va a evitar que la sombra se vuelva
destructiva, ¿no? Y esto va a permitir que la luz fluya sin interferencia y va a transformar la resistencia en aprendizaje y Jacob va a poder hacer su tikkun. Yo creo que todos en alguna parte de nuestra vida hemos pasado por esta clase de sombras o sombras también. Y todas las acciones opuestas van a hacer que la sombra pierda fuerza, ¿no? Un acto de bondad, una sedacá, una oración, acciones conscientes para poder endulzar esos juicios y que no vengan como si fueran espadas hacia nosotros. Sabemos que las circunstancias malas siempre van a haber y hay que reconocer la existencia de esos desafíos, de esos miedos internos, de esas lecciones de la vida, de esos baches. Entonces, estos son actos espirituales energéticos que la persona tiene que saber cómo se pueden suavizar, endulzar esta clase de fuerzas. Y hay que saber que sí existen, nada más que nuestros ojos no las quieren ver. Y ese es el problema. Existen personas que las sienten y hay personas que no las sienten. Pero las personas que no las sienten no significa que estas fuerzas no existan. Existen de igual forma que existe Akadosh Baruj Hu. Que uno no vea y no sienta a Kadosh Baruj Hu no significa que otros no podamos sentirlo y sabemos plenamente que existe, ya que todo esto es una realidad espiritual, esto es una realidad que no viene de la lógica, ya que esto es algo espiritual, así como Jacob pudo percibir todo esto, hay personas que percibimos todo esto. Entonces vamos a proseguir con la batalla de Jacob con Esaú. Y estas fueron de las luchas más intensas que puede demostrarnos la Torá. El caso es que hay que extraer también lo espiritual y para eso también hay que conocer lo que sintió Jacob. Cuando Jacob lucha contra ese ángel, ahora voy a aclarar mucho todo esto, ¿no? El ángel que lucha con Jacob tiene muchas interpretaciones bíblicas y de los sabios también dicen. Pero les voy a dar una de estas interpretaciones. No se olviden que los ángeles son fuerzas espirituales que están constantemente ayudando al Creador, ya que el Creador del mundo se encarga de todo, o sea, de absolutamente todo. Él sabe todo. En realidad, toda fuerza se tiene que equilibrar, la energía se equilibra. Entonces, Jacob lucha contra una fuerza espiritual que viene a tentarlo y está detrás de lo que es el ego. Y acuérdense que lo que es la noche, la oscuridad, literalmente y simbólicamente, puede representar lo que es la oscuridad interna, la sombra, los miedos y los obstáculos invisibles. Y esto significa que el alma debe enfrentar estos desafíos por sí misma, sin intermediarios. Y esto es la lucha de cada persona con su destino y su tikkun, lo que debe transformar para poder elevarse y seguir su camino. Y hay que tener esto en cuenta. Muchas veces decimos nosotros, no, es que yo no tengo ego. Pero en realidad hay un ego que más me da escalofríos y es el ego espiritual. Si no se sabe equilibrar correctamente, es una fuerza que puede destruir. Y por eso mismo, a veces yo prefiero no tener nada que tener mucho, ya que a mí me gusta luchar mucho por las cosas y no sentir el vacío de lo que te puede causar esos desequilibrios de creerse más que el otro. Y yo creo que muchos hemos tenido esas luchas internas espirituales de refinarnos a nosotros mismos, pero tampoco de excedernos y creer que somos más que otros. Porque de esa manera la luz no se va a revelar en la conciencia que se cree más que otros. Y por eso mismo yo creo que por eso hay que ir despacio. En este aspecto de Jacob, él ya no fue reactivo, sino su alma pudo integrar lo que es la oscuridad y la fuerza opuesta. Y ahora actúa desde la conciencia, desde la decisión y ahora sí tiene lo que es el poder espiritual. O sea, que se le desarrolló el dat, el discernimiento y el equilibrio, ya que en el momento que le dio el ángel el golpe en la cadera,
esa marca cambió toda su vida. ¿Por qué? Porque toda elevación verdadera va a dejar una marca permanente. El golpe va a simbolizar la humildad necesaria para la transformación y también indica que la lucha va a dejar un cambio físico, emocional y espiritual en Jacob. Y la cadera, obviamente, conecta con la raíz de la acción, que significa que las acciones futuras del alma se van a transformar en bendiciones. Entonces, la prueba que realmente tuvo Jacob realmente fue demasiado fuerte. Lo podemos mirar de esta manera. Le tocó hasta cambio de nombre y le dijeron: te llamarás Israel, el que lucha y prevalece. Y yo escuché también un maestro que decía que Israel en realidad no es una nación, sino un estado de conciencia elevada. Y en eso sí estoy bastante de acuerdo, porque Israel, eso es lo que representa. En realidad sí es un estado de conciencia, porque cuando el hombre cambia su conciencia, ya se le llama Israel. Y muchas personas que están cambiando su conciencia sienten ese llamado espiritual. Y les voy a decir algo, Akadosh Baruj Hu quiere a la humanidad. Él ama a la humanidad. Y si la conciencia cambia de la humanidad, realmente va a ser el nacimiento de las almas elevadas. Y definitivamente es una batalla poder llegar a esa conciencia. Y Jacob con esta historia nos está mostrando que su camino tampoco fue fácil. Él también luchó para poderse alinear con la luz. Y por eso se dice Yashar El, que significa directo hacia la conexión divina, hacia la integridad, hacia el bien. Y de igual manera les digo, en este mundo lo único que necesitamos es la aprobación de Dios. Y díganme ustedes, ¿quién es más grande que Akadosh Baruj Hu? ¿Quién? No existe materia, no existe hombre, no existe fuerza espirituales que sean más grandes que Akadosh Baruj Hu. Y si Él está con nosotros, ¿quién va a estar contra de nosotros? La lucha es para que nosotros aprendamos cómo podemos agradarle a Akadosh Baruj Hu. Esa es la principal lucha del ser humano. Tenemos que agradarle a Akadosh Baruj Hu, a nadie más. Uno se va solo, uno regresa solo a este mundo. Y no hay nadie que pueda darte tickets para que tú te vayas al cielo directamente, más que Akadosh Baruj Hu. Y simplemente hay que saber algo, que Él existe. Él es una fuerza divina, una fuerza que el ser humano no puede ni resistirla. Y uno está vivo porque Él quiere que estemos vivos. Entonces, ¿qué realmente sucedió al final? Pues Esav corre hacia Jacob y lo abraza. Lo que significa es esto, que se reconciliaron las fuerzas opuestas y no hay conflicto físico. La sombra de Esav se suavizó y abrazó la luz de Jacob. Y Jacob miró que no era tan mala la sombra de Esav, sino que vino a rectificarlo y creó amistad, una coexistencia consciente, un reflejo de un tikkun colectivo y personal de Jacob. Esto realmente es la fuerza espiritual. Y finalmente, el abrazo significa también el abrazo de Akadosh Baruj Hu con la humanidad. Realmente la victoria fue de la luz y realmente no había oposición. Y bueno, ¿qué nos enseña todo esto? Bueno, que a veces en la vida diaria podemos enfrentar personas o energías como Esav, que nos parecen opuestas, agresivas, oscuras, y no verdaderamente sean, ya que el verdadero tikkun que se tiene que hacer es endulzar, suavizar y mantener shalom, mantener nuestra fuerza de luz intacta. Y esto permite que obviamente la sombra externa se transforme y se va a indulcificar y se va a suavizar y no va a ser destructiva para nosotros, ya que las almas de luz nunca van a querer enfrentar a la sombra con maldad. Simplemente hay que saber cómo equilibrarla.
Ahora aquí les voy a también a mencionar lo que es la fuerza divina femenina, ¿no? Aquí también en este pasaje nos podemos encontrar con Dina, que es la hija de Jacob y que fue obviamente tomada, violada, denigrada. Y bueno, ella representa la energía femenina del alma ligada a lo que también es Binah y la Shejinah. Y ella era pura, era receptiva, refinada y creativa, y era portadora obviamente de la luz porque era hija de Jacob. Y lo que le sucedió fue que al no tener todavía una cobertura espiritual fuerte, era un blanco fácil, y lo que Shechem representaría sería la fuerza opuesta a la energía masculina no refinada, que fue impulsiva y egoísta, y la toma. Y la tocó porque ella todavía no estaba equilibrada. Estaba apenas aprendiendo a hacerlo. Y lamentablemente Dina se expuso sin protección. Y ahí es el punto clave cuando la sombra la encuentra, ¿no? Que es este hombre que tengo entendido que se enamoró de ella. Pero obviamente no era un amor puro. Y más si él no estaba refinado. Pero sabemos que la luz divina no se puede tomar por la fuerza, porque si no van a haber grandes y malas consecuencias en la vida de alguien que hace esas atrocidades. Y esto también se tiene que evaluar no nada más superficialmente, físicamente, también interiormente, porque una violación a la energía femenina puede ser de muchas maneras. Y se sabe que una intención con respeto y equilibrio va a permitir que la luz femenina se integre al sistema espiritual y eleve todo. Y por eso les digo que en este caso ella se expuso y su luz fue dañada, absorbida, afectando su equilibrio interno del alma y puede afectar hasta un tikkun colectivo. Y en este caso, la energía masculina espiritual debe estar alineada con la luz para que no haga daño ni infrinja ningún estilo de abuso de poder. Y sabemos que esta situación sí se habla muy estrictamente en lo que es el Zohar y en la Torah también, porque la mujer es un vaso frágil. Y pues sabemos que la luz femenina nunca se pierde si está protegida. Y bueno, esto es todo por hoy. Que tengan un excelente día. Shalom. Me hace despertar. La luz que yo escondía se quiere revelar. Cuando el silencio me envuelve en su azul, siento tu aliento, Hakadosh Baruch Hu. Shmi Israel, Niyamti Melohut Verayim.